El sol brillaba con fuerza aquella mañana cuando David, de 9 años, y su hermano mayor, Marcos, de 15, subieron al autobús que los llevaría al parque de atracciones. Era la primera vez que sus padres les permitían ir solos, y la emoción vibraba en el aire. Para David, era un sueño hecho realidad. Había esperado este momento durante semanas, fantaseando con las montañas rusas, los juegos de agua, y sobre todo, la casa del terror. Al llegar, el parque estaba abarrotado de gente, los niños corrían de un lado a otro, los padres arrastraban carritos llenos de juguetes, y el olor a algodón de azúcar y palomitas impregnaba el ambiente. Marcos tenía una responsabilidad importante: cuidar de David y asegurarse de que todo saliera bien. Se lo había prometido a sus padres, y aunque al principio no estaba muy convencido, ahora miraba a su hermano pequeño con cariño. David tenía una sonrisa que podía iluminar cualquier rincón, y nada le haría más feliz que hacer de ese día una experiencia inolvidable para él. ¿Por dónde quieres empezar, campeón?, preguntó Marcos, rascándose la nuca. Quiero subir a la montaña rusa del dragón, gritó David con entusiasmo. La montaña rusa del dragón era una de las más grandes del parque, y su silueta serpenteaba en el horizonte como una bestia de acero. Marcos miró a David, algo inseguro. Quizás para un niño de 9 años esa atracción era un poco intensa, pero viendo la emoción en los ojos de su hermano, decidió que no podía decepcionarlo. Está bien, pero tienes que prometerme que si te da miedo, me lo dices. David asintió vigorosamente, y ambos se pusieron en la fila. La espera fue larga, pero finalmente llegó su turno. El carro en forma de dragón los recibió con un crujido, y pronto ambos estaban abrochados, esperando a que el viaje comenzara. David agarró la mano de Marcos con fuerza, y éste le sonrió. El carro comenzó a ascender lentamente. David miraba hacia abajo, viendo cómo el parque entero se hacía cada vez más pequeño. Sentía mariposas en el estómago, pero no de miedo, sino de pura emoción. Cuando finalmente llegaron al punto más alto, el dragón pareció detenerse por un instante, y David contuvo el aliento. De repente, se lanzó en picada, y un grito de júbilo salió de la garganta de David mientras el viento le azotaba la cara. Después de la montaña rusa, decidieron tomarse un descanso y caminar por la zona de juegos. Marcos compró 2 helados y ambos se sentaron en un banco a disfrutar del día. David no podía dejar de hablar sobre la montaña rusa, y Marcos no podía dejar de reírse de las expresiones exageradas de su hermano. Pero en algún momento, David dejó de hablar y su atención se desvió a algo más. Marcos, mira, dijo, señalando hacia un puesto de tiro al blanco donde se ofrecían enormes peluches de premio. Quiero intentar ganar uno. Marcos miró el puesto y luego a su hermano. Aunque sabía que esos juegos eran casi imposibles de ganar, no quiso negarse. Bueno, vamos a intentarlo, dijo, suspirando. Marcos se levantó y le dijo a David que lo siguiera, pero el niño ya se había adelantado, corriendo entre la multitud sin mirar atrás. Marcos intentó seguirlo, pero, antes de que pudiera alcanzarlo, una multitud de personas se interpuso entre ellos. La mirada de David desapareció entre la marea de gente y Marcos sintió un nudo formarse en su estómago. «David», gritó, tratando de ver entre la multitud. Pero no había rastro de su hermano. Por otro lado, David, completamente absorto por el deseo de ganar un peluche, había llegado al puesto de tiro al blanco sin darse cuenta de que su hermano ya no estaba a su lado. Se giró emocionado, esperando ver a Marcos detrás de él, pero, al no encontrarlo, una sensación de incertidumbre comenzó a apoderarse de él. «¿Marcos?», dijo, mirando a su alrededor. No había ni rastro de su hermano mayor. David sintió como el pecho se le apretaba y las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. De pronto, se sintió muy pequeño en un lugar tan grande. David comenzó a caminar, tratando de encontrar el camino de vuelta al banco donde habían estado sentados. Se abrió paso entre la multitud, llamando a Marcos con voz temblorosa. Pasó junto a la montaña rusa, luego junto a un puesto de algodón de azúcar, pero nada. Todo parecía tan diferente sin su hermano a su lado. De repente, un amable trabajador del parque, vestido con un uniforme de colores brillantes, se acercó a él.
Era un hombre mayor, con una sonrisa cálida y el pelo canoso que asomaba bajo la gorra. «Hola, pequeño», dijo, inclinándose para estar a su altura. ¿Estás perdido? David asintió, secándose las lágrimas con la manga de su camiseta. «Estoy buscando a mi hermano. Se llama Marcos», dijo con la voz temblorosa. El trabajador asintió con comprensión. «Vamos, ven conmigo. Podemos ir a la oficina de objetos perdidos, allí es donde solemos reunir a los niños que se pierden. Estoy seguro de que tu hermano te estará buscando también». David asintió y tomó la mano del trabajador, quien lo guió con calma a través del parque, tranquilizándolo en el camino. Mientras tanto, Marcos seguía corriendo desesperado, preguntando a cualquiera que pudiera haber visto a su hermano. Su corazón latía con fuerza y la ansiedad crecía a cada minuto que pasaba sin encontrarlo. Se sentía responsable y no podía dejar de imaginar lo asustado que debía de estar David. Finalmente, tras lo que parecieron horas, Marcos llegó a la oficina de objetos perdidos. Al acercarse, su corazón dio un vuelco. Allí estaba David, sentado en una silla con la cabeza gacha, abrazando un pequeño peluche que uno de los trabajadores le había dado para consolarlo. En cuanto lo vio, Marcos sintió que se le aliviaba el alma. «¡David!», gritó, corriendo hacia él. David levantó la cabeza, y al ver a su hermano, sus ojos se llenaron de lágrimas una vez más. Se levantó de un salto y corrió hacia Marcos, abrazándolo con todas sus fuerzas. Marcos se agachó y lo abrazó también, sin poder evitar que sus propios ojos se humedecieran. «Lo siento mucho, David. No debí dejarte ir tan adelante», dijo Marcos, su voz llena de alivio y arrepentimiento. David negó con la cabeza, todavía abrazado a su hermano. «Yo fui el que corrió sin mirar atrás. Me asusté mucho cuando no te encontré». Marcos acarició el pelo de David y se puso en pie, todavía sujetándolo de la mano. «Lo importante es que ya estamos juntos. Vamos a terminar el día, pero esta vez no nos separaremos, ¿de acuerdo?». David asintió, sonriendo un poco a pesar de todo. Los trabajadores del parque les dieron algunas indicaciones para mantenerse juntos y les ofrecieron algunos tickets para juegos gratis. Con un gracias y una sonrisa agradecida, los hermanos se despidieron y se dirigieron hacia la zona de juegos. El resto del día lo pasaron juntos, asegurándose de no separarse ni un momento. Subieron a los autos de choque, se montaron en la noria, y finalmente, fueron a la casa del terror, la atracción que David más ansiaba. Caminaban juntos, riendo y asustándose con cada aparición sorpresa, y aunque los sustos eran parte del espectáculo, nada daba más miedo que haber estado separados. Al final del día, el sol comenzó a ponerse y las luces del parque se encendieron, llenando el ambiente de un aire mágico. Marcos y David se dirigieron a la salida, cansados pero felices. Subieron al autobús de vuelta a casa, sentados uno al lado del otro, con David apoyando la cabeza en el hombro de su hermano. Cuando llegaron a casa, sus padres los esperaban en la puerta, visiblemente aliviados al verlos. Los niños entraron, y al sentarse a la mesa, comenzaron a contar su aventura. Marcos explicó cómo se habían separado, y cómo David había sido valiente al encontrar a un trabajador del parque para pedir ayuda. David, por su parte, contó la parte emocionante del día, la montaña rusa, los juegos, la casa del terror, y cómo, a pesar del susto, el día había terminado de una manera maravillosa porque habían estado juntos. Sus padres los escucharon con atención, al principio preocupados, pero luego sonriendo ante la camaradería y el cariño que existía entre los dos hermanos. Cuando la historia terminó, su madre los abrazó y les recordó que lo más importante era que se tuvieran el uno al otro. «Prometan no separarse nunca más en el parque, ¿de acuerdo?», dijo su madre con una mezcla de seriedad y ternura. David y Marcos asintieron, intercambiando una mirada llena de complicidad. «Prometido», dijeron al unísono. Esa noche, mientras David se dormía en su cama, pensó en el día que había pasado. Había sido un día lleno de emociones, tanto buenas como malas, pero al final, lo que más recordaría no era el miedo de perderse, sino el alivio de encontrarse de nuevo. Sabía que, mientras tuviera a Marcos a su lado, siempre estaría seguro, sin importar cuán grande o aterrador fuera el parque de atracciones.